Bueno, vamos con nuestra segunda parte de semiología del aparato urinario para ver los temas que nos quedaron pendientes de los que habíamos mencionado en nuestra primera charla. La parte 2 tendrá como objetivos que al finalizar esta charla puedan describir la fisiopatología de la proteinuria, puedan conocer los tipos de proteinuria, puedan definir signos de enfermedades renales como hematuria y dolor lumbar, describir los tipos de hematuria según su origen y conocer los conceptos de algunos síntomas urinarios como nocturia, disuria, tenesmo, polaquiuria, etc. Bueno, habíamos hablado de la membrana basal glomerular, ¿sí? Con sus pies podocitarios, los podocitos con sus pies podocitarios, ¿sí? La membrana basal y el endotelio fenestrado. Lo importante es que esta membrana basal debe mantener su integridad para que no se filtren proteínas, y esta restricción al pasaje de estas proteínas se debe a que existe una barrera de carga que es selectiva y una barrera selectiva también, pero de tamaño. O sea, por diferentes cargas impiden que se filtren proteínas, pero también hay una barrera que es selectiva de tamaño. Por eso es importante, y volvemos a decir, que la integridad de la membrana basal glomerular es clave para que se produzca una adecuada permeabilidad al agua, a los pequeños solutos, a los iones y a pequeñas proteínas, pero no para proteínas mayores de 70 kilodaltons. Entonces, les mencioné la barrera selectiva de carga y la barrera selectiva de tamaño. Las de carga eléctrica se establecen en la membrana basal y en el epitelio visceral gracias a diferentes sustancias como los proteoglicanos que tienen carga negativa e impiden el paso de macromoléculas. En cuanto a la barrera de tamaño, depende del peso molecular de cada sustancia. Las proteínas menores de 20.000 daltons pasan por la membrana. La albúmina tiene un peso de 65.000 daltons. Y hay también proteínas pequeñas que se reabsorben en el tubo contorneado proximal. Después vamos a hablar de las características de la albúmina y del pasaje de la excreción y la secreción a través de la membrana. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Y aquí tenemos las diferencias entre la barrera selectiva de carga y la barrera selectiva de tamaño. Principalmente la barrera selectiva de carga está dada por la electronegatividad, mientras que la de tamaño por el colágeno tipo 4. Como dijimos, la barrera selectiva de carga permite el pasaje de proteínas pequeñas que miden o que pesan entre 70 y 150 kilodaltons. La de tamaño hasta mayor a 150 kilodaltons. Por lo tanto, la barrera selectiva de carga va a permitir el pasaje de la albúmina y la de tamaño el de proteínas plasmáticas. Con todas estas características, entonces, podemos inferir que la barrera de carga es altamente selectiva, la proteinuria que produce, y la barrera selectiva de tamaño, como deja pasar a todas las proteínas, es una proteinuria no selectiva, la que se produce, la que se filtra a través de esta barrera. ¿Cuáles van a ser las patologías más frecuentemente asociadas? La glomerulopatía membranosa y la de cambios mínimos en el caso de la barrera selectiva de carga. Bueno, hablamos entonces de que las proteínas se filtran a través de la membrana basal glomerular, pero también, además de la excreción, que como dijimos, normal de la albúmina es de hasta 130 miligramos día, con un máximo de hasta 200, ya hablamos de albuminuria con una cantidad de 30 miligramos día. Cuando es superior a 150 hablamos de proteinuria. Pero también se produce la secreción de proteínas como la proteína de Tamm-Horsfall, que se secreta aproximadamente entre 50 y 100 miligramos día.
Esta proteína de Tamm-Horsfall, o también llamada uromodulina, es una glicoproteína que está secretada por las células tubulares del asa de Henle y es sintetizada por una glucosilfosfatidininositol anclada a esas glicoproteínas de membrana en ese segmento proximal del asa de Henle. Esta glicoproteína entonces es liberada por una sustancia específica, que es una proteasa, y tiene un peso molecular aproximado, la uromodulina, aproximadamente entre 80 y 90 kilodaltons. ¿Qué propiedades tiene la uromodulina o la proteína de Tamm-Horsfall? Se dice que tiene propiedades inmunosupresoras in vitro y que puede inhibir la hemaglutinación viral. Esto sería una propiedad muy importante. Otra de las cosas es que tiene es altamente glicosilada y el 30% de su composición es de hidratos de carbono. La importancia de esta proteína es que es precursor del factor de crecimiento epidérmico y que está relacionada con la formación de cilindros. Cuando los cilindros se producen como moldes de los túbulos cuando hay alguna alteración a nivel glomerular. Como dijimos entonces, esta proteína de Tamm-Horsfall se secreta y en esta cantidad es fisiológica. Y hay otras proteínas como la inmunoglobulina A y la uroquinasa que son secretadas a lo largo de la nefrona y que son una fracción muy pequeña de la proteinuria normal. Bueno, aquí tenemos entonces esquematizados, ¿sí?, las proteínas con la selectividad por tamaño y por carga, que como hablamos anteriormente, por carga se produce una proteinuria selectiva, deja pasar proteínas pequeñas, y por tamaño son proteínas de mayor peso molecular. Bueno, ¿qué sucede con la albúmina? Y aquí nos vamos a detener un poquito para relatar las vías de degradación de la albúmina a nivel del tubo contorneado proximal. En principio tenemos que saber que la albúmina, esta sería una célula tubular, la albúmina es filtrada en el glomérulo, acá tenemos, ¿sí?, en el glomérulo se filtra la albúmina y es reabsorbida por las células del tubo contorneado proximal por un fenómeno de endocitosis mediada por receptores que se encuentran en la luz de esas células del tubo contorneado proximal. Luego de la internalización de esa endocitosis es seguida por el transporte a los lisosomas, ¿sí?, se producen invaginaciones, se transportan a los lisosomas y el camino que siguen luego muchos de estos da lugar a la degradación. Esto antes se consideraba que daba lugar a la formación de aminoácidos libres, liberados a la circulación en este caso. Sin embargo, se han sugerido que recientemente se sugirió que se excretan grandes cantidades o cantidades significativas de fragmentos de albúmina hacia la orina. Y esto es probablemente como resultado de la degradación de la albúmina filtrada. O sea, algunos entonces se reabsorben y otros se excretan, ¿sí?, por degradación de esa albúmina filtrada. Sin embargo, algo de albúmina intacta puede escapar de esa reabsorción tubular. Y esa cantidad es mayor cuando aumenta, por ejemplo, la fracción de filtración o cuando hay una lesión a nivel del túbulo. Entonces, tenemos tres mecanismos, uno de reabsorción, ¿sí?, uno de secreción y los que escapan directamente cuando hay una alteración a nivel tubular. Acá vemos en este extremo una representación de las vías intracelulares de la endocitosis de la albúmina, que como mencionamos anteriormente, se produce, ¿sí?, por endocitosis, se forman los lisosomas y se pueden degradar. Luego, esto se produce por la unión a diferentes receptores como la cubilina o la megalina, formando entonces un complejo entre la albúmina y estos receptores, en los cuales también se puede involucrar el receptor AMN, ¿sí?
Este receptor entonces se acopla a la cubilina, formando el complejo CUBAM, o sea, cubilina amnión-Le sería el receptor, la proteína, o se puede incorporar después la megalina formando el complejo MEGA-CUBAM, ¿sí? Es un complejo que tiene la función de captación epitelial, es un complejo muy especializado y tiene múltiples funciones. Bueno, este complejo después de la acidificación vesicular se disocia, ¿sí? Y también termina liberando esa sustancia ligada. Entonces, la albúmina puede degradarse en el lisosoma y ser reciclada a fragmentos para ser liberados a la superficie de la luz tubular, o bien pueden reciclarse, ¿sí?, en compartimiento lisosómico por una ruta que aún no es conocida. Bueno, con respecto a la vía alternativa de la que habíamos hablado, se ha propuesto una vía alternativa que tiene alta capacidad para la recuperación de la albúmina no degradada, que sería esta, ubicada inmediatamente distal a la membrana basal glomerular, pero que esta todavía no ha sido caracterizada. Fíjense entonces los múltiples mecanismos que puede seguir la albúmina en su absorción y excreción renal. Por último, recuerden, el 99% de las proteínas filtradas se reabsorben en el tubo contorneado proximal, ¿sí? Endocitosis, captación por los lisosomas, hidroxilación a aminoácidos, ¿sí? Y vuelta a la circulación sanguínea. O, como les dije anteriormente, pueden reciclarse, pueden excretarse cuando hay alteraciones a nivel del túbulo o a nivel, o sea, cuando aumenta el flujo plasmático. Bueno, ¿cómo clasificamos la proteinuria? De acuerdo a la alteración, si se produce una alteración glomerular, entonces vamos a tener, o sea, al segmento renal que esté alterado puede ser proteinuria glomerular, proteinuria túbulo intersticial, como mencionamos anteriormente, que podía haber alteraciones tubulares, por overflow o transitoria, o sea, sobreflujo o transitoria. ¿Qué es la proteinuria glomerular? Como su nombre lo indica, se produce una alteración en la membrana basal glomerular. Esto hace que se produzcan proteinurias en el orden o sea, proteinurias nefróticas, que son las que superan los 3 gramos por día de pérdida proteica por orina. Incluyen moléculas grandes, son proteinurias no selectivas, como mencionamos en el cuadro. ¿Se acuerdan cuando vimos las barreras de carga y las barreras de tamaño? Bueno, son proteinurias no selectivas, incluye albúmina, inmunoglobulinas. Y, como les decía anteriormente, la glomerulonefritis o el síndrome nefrótico, muy comúnmente también asociado a la diabetes, pueden causarla, ¿sí? Entonces, la proteinuria, como mencioné, es una proteinuria no selectiva. La tubular, por el contrario, se produce en general porque hay una disminución de la reabsorción, ¿sí?, de las proteínas. No llega a tener rango nefrótico, llega a tener de entre 1, es menor a 2 gramos día. Se pierden globulinas como la alfa-1, la beta-2, lisosima y cadenas livianas. Y en general se debe a la nefroesclerosis hipertensiva. Recuerden que la hipertensión y la diabetes son ambas causa de proteinuria. La hipertensión con nefroangiosclerosis produce menor proteinuria porque es una proteinuria de tipo tubular. También la necrosis tubular aguda, que sigue a la isquemia por alteración a nivel de la perfusión renal, las nefropatías intersticiales producidas por los antiinflamatorios no esteroides y algunas patologías congénitas como el síndrome de Fanconi. La proteinuria por sobreproducción, también llamada overflow, es por aumento de la producción de proteínas que sobrepasan la reabsorción tubular. Entonces, todo lo que no se reabsorbe se excreta. En general son inmunoglobulinas que tienen bajo peso molecular y se asocian a enfermedades que se denominan paraproteinemias como el mieloma múltiple o la hemoglobinuria. Y por último, la proteinuria transitoria, que la definimos como una proteinuria reversible que no se asocia en general a enfermedad renal y que se ve después del ejercicio intenso, la fiebre,
convulsiones en caso de insuficiencia cardíaca. Por eso es importante cuando se van a realizar test de medición de proteinuria, no realizar ejercicio intenso, no se aconseja realizarlo en pacientes con infecciones urinarias o con cualquier cuadro febril. Y bueno, también que no hayan fumado, porque eso puede alterar la medición de la proteinuria. Esto se produce por aumento de la permeabilidad glomerular provocada por la angiotensina 2 y la endopeptidasa neutral. Y también se puede relacionar con la proteinuria ortostática, o sea, el ortostatismo en la posición de pie también puede producir proteinuria de tipo transitoria. Por último, voy a mencionar la proteinuria aislada, que es aquella que aparece, en general no tiene rango nefrótico, en general aparece es un hallazgo y se produce cuando se le hace un examen de orina y aparecen alteraciones en el sedimento, que pueden ser células o cilindros granulosos. Los cilindros granulosos son, como se ve en esta fotografía microscópica, están formados por la agrupación, por la agregación de proteínas séricas en un molde de mucoproteína, ¿sí? Tienen gránulos de gran tamaño, son de aspecto tosco e indican enfermedad renal significativa. Por eso, si aparecieran cilindros, por supuesto que requiere un seguimiento esa proteinuria y muchas veces esto es indicación de realizar una biopsia renal. Bueno, ¿cómo medimos la proteinuria? Bueno, en general siempre se utilizaba una tira reactiva, que es un método semi-cuantitativo que marcaba si es negativo o si es positivo diferentes colores, ¿sí? O lo que se denominan trazas, cuando es hasta 30 miligramos por ciento, una cruz entre 30 y 100. Esto en general depende de la concentración urinaria de proteínas y no son demasiado exactas, ¿sí? También hay que tener en cuenta la densidad y el pH urinario cuando uno mide la proteinuria. Por supuesto que la forma más exacta de medirla es con diferentes métodos. El gold standard es la orina de 24 horas. Lo que tiene digamos, lo que complica esto es que es difícil la recolección, especialmente en lactantes y en ancianos, o sea, en las personas que usan pañales. Los valores, como mencioné anteriormente, entre 15 y 30 es normal a alto, si es más acercado de 30, entre 30 y 300 microalbuminuria y más de 300 macroalbuminuria. O acá directamente, actualmente se lo menciona como albuminuria y proteinuria. Después se puede hacer la recolección parcial, o sea, de 12 horas, por ejemplo, que es útil para el screening en población de riesgo. Los valores son muy similares. Y el que se puede utilizar y que se usa mucho actualmente es la muestra aislada de la relación de albúmina y creatinina urinaria, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos un paciente o una paciente que ya la estamos siguiendo por proteinurias elevadas, se le puede hacer un seguimiento, no controlarlo todos los meses o cada 2 o 3 meses con una proteinuria de 24 horas, sino hacerle una muestra aislada de relación albúmina-creatinina urinaria. Es en general la primera orina, se puede tomar en la muestra de consultorio, es útil para screening, no varía con la actividad física y el estado de hidratación, pero lo que tiene en su contra es que hay variación durante el resto del día, puede variar durante el sueño puede disminuir hasta un 25% y también puede variar el sexo, raza y masa muscular, como el valor de la creatinina, que se relaciona demasiado con la masa muscular. Los valores son los que están marcados aquí. ¿Sí? En general, una albuminuria mayor de 20 ya está en rango elevado. ¿Cuándo decimos que el paciente o la paciente tienen albuminuria? Cuando tiene 2 a 3 determinaciones positivas en un periodo de 3 meses. No es válido solamente con una determinación, sino que hay que tomar entre 2 a 3 determinaciones en 3 meses. Bueno, entonces, ¿qué produce? Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que la proteinuria es un factor de riesgo para la génesis de la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque en general
si se produce por aumento de la presión capilar glomerular, esto produce disfunción podocitaria. Recuerden en la primera parte cuando vimos la anatomía, ¿sí?, de la membrana basal con los podocitos y digamos, el diafragma de filtración. Esto hace que si produce disfunción del podocito aumenta la permeabilidad glomerular y se produce proteinuria. Esta proteinuria entonces va a exigir que se produzca un aumento en la reabsorción tubular y esto lleva a la apoptosis tubular e inflamación intersticial, que termina con cicatrización y disminución del filtrado glomerular. Bueno, terminamos entonces con proteinuria, ya vimos la génesis de la proteinuria, los tipos de proteinuria. Ahora vamos a hablar de hematuria, que es otro elemento muy importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de lesión a nivel renal, especialmente a nivel glomerular. Pero si bien es frecuente la hematuria en lesiones glomerulares, también la podemos encontrar en otras circunstancias. Entonces, ¿qué nos tenemos que responder ante un paciente con proteinuria? Primero, la intensidad, o sea, la proteinuria la ven el paciente, es macroscópica, tiñe la orina o es microscópica. La encontramos en un hallazgo, en un examen de orina. De acuerdo al ritmo de eliminación, ¿esa proteinuria es aislada, es recurrente o es persistente? Al igual que la proteinuria, la hematuria también puede tener diferentes etapas en su eliminación. ¿Es glomerular o es urológica? Es decir, ¿es alta o es por sangrado de las vías urinarias? Y en relación a la micción, ¿es inicial, o sea, cuando empieza la micción? ¿Es terminal, o sea, cuando termina la micción? ¿O es durante todo el acto de la micción? Entonces, hematuria micro o macro y ambas pueden ser persistentes, aisladas o recurrentes. Primero vamos a definir entonces hematuria. La hematuria microscópica es aquella que tiene más de 5 glóbulos rojos por campo, ¿sí? Esa es la hematuria. Cuando aparecen más de 5 hematíes por campo, hablamos de hematuria microscópica. La causa más frecuente es la litiasis en ambos sexos y en varones mayores de 50 años la hipertrofia prostática benigna. La hematuria macroscópica, como su nombre lo indica, es la presencia de un aspecto rojizo de la orina a simple vista debido a la presencia de 50 o más hematíes por campo, ¿sí? Entonces, 5 en la microhematuria, 50 en la hematuria macro. Entonces, hablamos de las causas. Hay diferentes causas según la edad. En este cuadro se explica, si bien parece complicado, es muy interesante porque permite evaluar las hematurias persistentes y las hematurias transitorias, ¿sí? Y permite también tener en cuenta las edades de aparición. Entonces, fíjense, dentro de las transitorias, que no tienen una causa, o sea, las de causa idiopáticas, pueden llegar a ser el 30% y aparecen a cualquier edad, ¿sí? Lo mismo es bastante frecuente las infecciones del tracto urinario, que también puede aparecer a cualquier edad, los cálculos que aparecen en las décadas, segunda y tercera décadas de vida, el ejercicio también en pacientes jóvenes, los traumatismos, ¿sí?, de los 20 años en adelante, y la endometriosis en mujeres a partir de los 20 o 30 años. Por otro lado, las hematurias persistentes, ¿sí?, pueden deberse a la presencia de hemoglobinas anómalas. Esto se ve desde pacientes jóvenes en adelante. Riñones poliquísticos, que son alteraciones a nivel renal, que es una enfermedad que se hereda en forma autosómica y recesiva, que se ven sus manifestaciones a partir de los 20 años. Y el cáncer, que especialmente, o sea, se ve a partir de los 40 años, especialmente el cáncer de vejiga, que puede llegar a un 10% y se ve en general a partir de los 60 años, el de riñón y el de próstata. También la hipertrofia prostática benigna, que también es un elemento muy importante, como dijimos, de la presencia de hematuria, en este caso persistente. Las enfermedades glomerulares se pueden ver
desde la niñez hasta los 70 años aproximadamente, y aproximadamente también representan un 10% de los casos de hematuria, en este caso persistente. Bueno, hay diferentes métodos que hay que considerar para tomar una muestra de orina y poder visualizar la hematuria. La técnica con microscopía en contraste de fase, la muestra no tiene que tener más de 2 horas de orina, de la vejiga, de orina en la vejiga, ¿sí? Después hay que centrifugarlo, hay que descartar el sobrenadante y observar entre cubre y porta antes de 60 minutos de emitida la orina, ¿sí? E investigar en campos entre 10 y 20 campos de gran aumento. Como dijimos, hay que tener en cuenta el número de hematíes por campo y el número de dismórficos, el porcentaje de dismórficos, que ahora vamos a ver qué son los hematíes dismórficos. La densidad entre 1010 y 1020 y con un pH menor de 7. Bueno, una vez confirmada, entonces, tenemos que determinar el origen glomerular o no glomerular. Como dije anteriormente, la glomerular en general es la que presenta hematíes dismórficos, ¿sí? Para eso entonces se le hace el sedimento urinario. Acá vemos un cilindro y acá vemos diferentes hematíes. Bueno, ¿cómo pueden ser los glóbulos rojos o los eritrocitos que aparecen en la orina? Los eumórficos, o sea, los que no tienen alteraciones en su morfología, en general se originan en las vías urinarias bajas y pasan a la orina. Y las causas pueden ser tumores, litiasis o infecciones urinarias bajas. Los dismórficos ya indican un origen glomerular, o sea, tienen alteración en la morfología, quizás tienen forma de coma o forma de media luna. El porcentaje de dismórficos debe ser mayor al 70%. Y por último tenemos los acantocitos, que es otro tipo de glóbulos rojos dismórficos que tienen forma estrellada, ¿sí? Y que son, si constituyen más del 5% en el examen microscópico del total de los eritrocitos, son altamente sospechosos de glomerulonefritis. Entonces, los eritrocitos dismórficos deben estar en un porcentaje mayor al 70% para hablar de hematuria glomerular. Si son menores al 70%, la causa de hemorragia en general es extraglomerular. Y los acantocitos mayor al 5%. La presencia de cilindros y proteinuria también nos ayuda al diagnóstico de causa glomerular de la afección renal. Entonces, resumiendo, la hematuria glomerular tiene cilindros hemáticos, hematíes dismórficos, puede o no haber proteinuria, pero si está presente es mayor a 0,5 gramos por día y no presenta coágulos, a diferencia de la extraglomerular que puede presentar coágulos. Entonces, ¿qué hay que pedirle a un paciente con hematuria? Primero, hay que hacer un análisis del sedimento de orina y en ese paciente que tiene hematíes hay que solicitar el examen y pedir solicitud de eritrocitos dismórficos y acantocitos en orina. También buscar cilindros hemáticos y medir la proteinuria. Hay que evaluar la función renal con creatinina y filtrado glomerular estimado. Hay que pedir, en caso de que pensemos una glomerulonefritis, marcadores serológicos para descartar enfermedades reumatológicas o infecciosas y, por supuesto, tener en cuenta la historia clínica y la semiología para descartar enfermedad sistémica. Bueno, terminamos entonces con hematuria y entonces ahora nos vamos a referir al dolor lumbar, que dijimos que es otro elemento que hay que tener en cuenta. El dolor lumbar puede ser localizado o referido. Localizado, bueno, se siente en el órgano o la región afectados. En el caso del riñón, en el ángulo costo-vertebral o en el flanco correspondiente. Referido es cuando ese dolor aparece a cierta distancia del órgano afectado y en general se debe a la inervación común de las estructuras afectadas. Por ejemplo, un cálculo en la porción media del uréter puede irradiarse hacia la zona genitales. En este caso puede causar en general dolor testicular.
Esto es entonces el dolor localizado en el flanco, y cuando nosotros percutimos esa zona, está el signo que se denomina puño percusión renal. Y el referido, ¿sí?, desde el flanco irradia a genitales. ¿Cuáles son las causas del dolor lumbar? En este caso, el dolor lumbar tipo cólico, ¿sí? Es el dolor agudo que aparece repentinamente y que en general es muy intenso. Bueno, puede ser el dolor de tipo cólico, o sea, el cólico renal, se puede deber a un espasmo renal localizado, puede ser un espasmo reflejo debido a una contracción del uréter en forma persistente, puede deberse a la enclavación de un cálculo en el uréter, esta es la causa más frecuente, entonces el cálculo intenta migrar hacia el exterior y produce el dolor característico del cólico. Puede ser por un tumor degenerativo, por ejemplo, en el polo renal, y esto se va a asociar a hematuria con coágulos, o también puede ser que algunos coágulos, digamos, ocluyan la luz del uréter y que también produzca un dolor de tipo cólico. También por tuberculosis renal, ¿sí?, por un vaso o una brida, o sea, una eh, fijación de los tejidos aberrantes, ¿sí?, que esté, digamos, pegado el tejido, eso se denomina brida. Puede ser por una compresión extrínseca, por un tumor que comprima la vía urinaria o que ese uréter esté acodado y también se produzca una compresión del uréter. Entonces la orina se va a acumular por arriba y va a producir dolor la zona por distensión ureteral. Estas serían las causas generales del dolor de tipo cólico. Bueno, siguiendo con las definiciones de los trastornos de la micción, podemos hablar de la polaquiuria. La polaquiuria es el aumento de la frecuencia urinaria. ¿Cada cuánto se debería orinar si nosotros tomamos líquido normalmente? Cada 4 o 5 horas. Si esto digamos, se acorta este tiempo, puede deberse a algunas causas, por ejemplo, cualquiera piensa en una cistitis, o sea, irritación vesical, o infección, o sobreestimulación neurológica, etc. Esta es la polaquiuria. La nocturia, en cambio, es la necesidad de orinar que despierta al paciente durante la noche. Y esto es muy frecuente en los pacientes añosos, en especial por obstrucción vesical baja, que se ve en el adenoma prostático o en las prostatitis, pero también los pacientes que toman diuréticos, por eso se les indica a los pacientes que los diuréticos los tomen durante la mañana, para que no tengan sensación de orinar durante la noche. Si lo toman a la tarde, por ahí el efecto del diurético va a ser más precoz y van a producirse deseo de orinar durante la noche. Pero bueno, recuerden la nocturia en los pacientes, el típico paciente añoso que se levanta a la noche para orinar. Y la disuria. La disuria es la emisión difícil o dolorosa de la orina, que se ve más en mujeres y la causa más frecuente es la cistitis aguda. También tenemos que definir el tenesmo o estranguria, que es el espasmo doloroso. Esto es un espasmo, una contracción que se produce durante la micción o después de la misma. Y las causas son muy similares. O sea, una cosa es cuando quiere orinar y no puede, y otra cosa es cuando se produce un espasmo doloroso cuando orina. Vamos a definir también la incontinencia urinaria, que como su nombre lo indica es la pérdida involuntaria de orina. Esta, de acuerdo a las causas que la produce, puede ser continua, puede ser de esfuerzo, de urgencia, o mixta. En general, la mixta es de esfuerzo y de urgencia y se asocia también a la prostatitis. En las mujeres, por ahí también con la edad se debe a la alteración a nivel de los músculos de la vejiga. Y por último, vamos a definir bacteriuria, que, como su nombre lo indica, se refiere a la presencia de bacterias en la orina, ya sea por infección o por contaminación.
Y aquí es importante entonces realizarle cultivos de orina a los pacientes, ¿sí? Con el sedimento solo y la presencia de bacterias en orina no nos dice nada, no podemos medicar con antibióticos a un paciente con solamente la presencia de bacterias en orina. ¿Cuándo es significativa la bacteriuria? Cuando hay más de 100.000 colonias de germen por micción espontánea, o entre 10.000 y 50.000 por sonda vesical, o cualquier crecimiento bacteriano por punción suprapúbica en la cual la orina debería ser estéril. Cuando hablamos de bacteriuria recurrente, cuando después de un cultivo estéril reaparece una bacteriuria significativa. Muchas veces las bacteriurias recurrentes se tratan, ¿sí? Aunque los cultivos sean negativos, porque en general evidencian infecciones urinarias. Bueno, ahora sí, terminamos con la segunda parte. Les doy las gracias por su atención y estoy a disposición para las preguntas en el foro. Nos vemos. Gracias.